Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada La Guerra de los Dioses Celtíberos, el rugido de Tartesos, la batalla mítica por el trono del sol. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El Pacto de Tartesos. Antes de que los hombres escribieran su historia, la tierra de Tartesos ya respiraba bajo el canto de los dioses. Sus ríos de plata corrían desde las montañas rojas hasta el Atlántico, y las estrellas descendían cada noche para dormir en sus aguas. Era una época en la que los humanos aún hablaban con el viento, y las piedras respondían. Los celtíberos veneraban tres fuerzas eternas: la tierra, la tormenta y el fuego. De ellas nacieron tres dioses hermanos, hijos del mismo silencio primordial: Briga, la madre fértil de los valles; Lugán, el guerrero del trueno; y Caronte, el guardián del fuego profundo. Juntos firmaron un pacto con los hombres de Tartesos. Los dioses darían poder, vida y conocimiento, y los humanos ofrecerían fe, sacrificio y respeto por el equilibrio. Aquel acuerdo fue sellado en el templo de las tres llamas, donde ardían fuegos eternos, uno verde, uno azul y uno rojo, símbolos de los tres dioses. Durante siglos el pacto se mantuvo. Las cosechas florecían, los mares eran dóciles y los guerreros luchaban con honor. Tartesos se convirtió en el corazón de la península, la joya del Atlántico, una ciudad donde las torres estaban cubiertas de oro y los templos resplandecían bajo la bendición divina. Pero todo equilibrio teme a su sombra. En las profundidades de las minas de cobre, los hombres comenzaron a cavar más allá de lo permitido. Buscaban el fuego antiguo, una sustancia ardiente que no se apagaba jamás. Decían que era la esencia del propio Caronte, el dios exiliado. El consejo de los sacerdotes de Briga advirtió: «Detened vuestra codicia. Si despertáis al fuego del abismo, ni los dioses podrán contener su rugido». Pero los reyes no escucharon. Querían forjar armas que domaran la tormenta, que superaran incluso al trueno de Lugán. Y así, en una noche sin luna, las montañas temblaron. Un rugido profundo, antiguo, estremeció el suelo. Las minas se abrieron en grietas de fuego y de ellas surgió una figura envuelta en llamas negras. Sus ojos ardían como carbones eternos. Su voz era lava. «He dormido milenios bajo vuestras raíces», tronó. «Y ahora los hombres roban mi corazón para alimentar su soberbia. El pacto ha sido roto. Los sacerdotes huyeron. Los templos se agrietaron. En el cielo, un relámpago azul partió las nubes. Era Lugán, que descendía desde las alturas con su lanza de tormenta. «Hermano del abismo», gritó, «vuelve a tu prisión. No mancilles el equilibrio que juramos». Pero Caronte solo respondió con fuego. De su cuerpo brotaron llamas que devoraban el aire, y el cielo se volvió rojo. Las aguas del Atlántico comenzaron a hervir. Briga, desde las raíces del mundo, lloró al sentir que la tierra se partía. El rugido de Tartesos había comenzado. Los hombres cayeron de rodillas, suplicando piedad, pero ya era tarde. El pacto de las tres llamas se había roto, y el eco de aquella traición resonaría durante milenios. Capítulo 2. El despertar de los tres dioses. El amanecer siguiente no trajo la luz. Sobre Tartesos flotaba una penumbra extraña, un velo de ceniza que cubría los templos y hacía llorar a las estatuas de los dioses. Las aguas del río Betis, antes puras y luminosas, se habían vuelto oscuras como el hierro fundido. En el templo de Briga, la diosa de la tierra, los sacerdotes se postraban entre temblores. Las raíces de los árboles emergían del suelo, agitándose como serpientes vivas, y los campos que antes eran verdes se secaban bajo un sol que ardía con furia desconocida. Desde el interior del altar, una voz profunda habló entre los muros de piedra: «Mis hijos me han herido. Los hombres han roto la piel de la tierra, y el fuego del abismo ha sido liberado». Las sacerdotisas gritaron: «Madre Briga, guía nuestra voluntad. ¿Cómo detener al fuego sin destruir la vida?». La diosa respondió con tristeza: «El fuego no debe apagarse. Debe recordarse su origen. Llamad a Lugán, señor del trueno. Llamad también a la sombra que duerme bajo la montaña del norte. Solo los tres podremos restaurar el equilibrio». Mientras tanto, en los cielos cubiertos de tormenta, Lugán golpeaba las nubes con su lanza. Cada relámpago que nacía de su furia se estrellaba contra las montañas, fundiendo la piedra.
Su rostro era el de un guerrero antiguo, con una barba tejida por el viento y ojos que contenían tempestades. «Hermano Carontes», rugió, «no busques guerra donde hubo pacto». Pero su voz solo halló respuesta en el eco ardiente del abismo. Desde el interior de las grietas, Caronte emergió una vez más envuelto en fuego oscuro. Su piel brillaba como metal fundido y su corazón latía como un volcán despierto. «¿Pacto?», rió con desprecio. «Los hombres me olvidaron. Me encerrasteis por miedo, me llamasteis monstruo, pero fue mi fuego el que dio vida a sus forjas y luz a sus noches. Ahora sabrán lo que es un dios despreciado». El cielo tembló cuando las llamas tocaron el trueno. Dos fuerzas divinas chocaron y del impacto nacieron tormentas de fuego. Los mares se levantaron en olas que devoraron costas y los hombres huyeron hacia las montañas. Solo una mujer permaneció firme, Eira, la joven vidente de Briga, elegida por la diosa desde su nacimiento. Sus ojos eran del color del cobre fundido y en su frente brillaba una marca verde, símbolo del espíritu de la tierra. Guiada por voces que solo ella podía oír, Eira caminó hasta el templo de las tres llamas, ahora reducido a ruinas. Entre el humo y la piedra quebrada, cayó de rodillas. «Madre Briga, señor Lugán, fuego eterno. Si el pacto ha sido roto por los hombres, permíteme ser el puente que lo una de nuevo». Entonces el suelo se abrió bajo ella y una luz verde la envolvió. El espíritu de la diosa descendió como una raíz infinita y habló a través de su voz mortal. «Hija mía, serás la lengua de la tierra. Donde los dioses no pueden entrar, tú irás. Caminarás entre fuego y trueno, entre muerte y renacimiento. Serás la voz del equilibrio». Y así, Eira fue transformada. Su piel se volvió como arcilla viva, su cabello brilló como las hojas del roble sagrado, y en su corazón ardió una llama tricolor, verde, azul y roja. Desde aquel instante los tres dioses despertaron por completo. Briga alzó las montañas, Lugán reunió a los vientos y Caronte, furioso, abrió los volcanes del sur. El rugido de Tartesos se convirtió en un canto de guerra. La guerra de los dioses celtíberos había comenzado. Capítulo 3. La voz del equilibrio. Los días siguientes fueron un lamento de fuego y trueno. Tartesos ardía bajo cielos sin sol. Las montañas vomitaban ríos de lava, los ríos se secaban y los hombres oraban a dioses que ya no escuchaban. El aire olía a cobre y ceniza. En medio de aquella devastación, Eira, la vidente de Briga, caminaba sola. Sus pies desnudos tocaban una tierra viva, que palpitaba con dolor. Podía oír los susurros de las raíces, los gemidos de las piedras y las voces de los dioses mezcladas en un caos de ecos. El fuego de Caronte devoraba el horizonte, mientras las tormentas de Lugán caían sin descanso. Era el fin del pacto, el grito del mundo. Una noche, refugiada en las ruinas del templo de la llama verde, Eira se arrodilló frente a un altar destruido. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu no. Cerró los ojos y habló hacia la oscuridad. «Diosa Briga, dame fuerza. Hazme recordar el lenguaje de la tierra, para que mi voz llegue incluso al corazón del fuego». El suelo vibró, y de la grieta brotó una raíz brillante que se enroscó en su brazo. La tierra habló a través de ella. «Eira, hija mía, no temas al fuego. Caronte no es solo destrucción. Él fue el calor que dio vida a mis semillas, pero su dolor lo ha vuelto enemigo de todo lo que toca. Tú debes recordarle quién fue». Eira asintió y la raíz desapareció dentro de su piel, dejando un resplandor verde bajo sus venas. Comenzó entonces su travesía hacia el sur, hacia el valle del Hierro Rojo, donde el dios exiliado se había levantado. Durante días caminó entre montañas que sangraban lava. A su paso, las criaturas huían, lobos de ceniza, aves ardientes, sombras que se disolvían con el viento. Pero en su corazón, una calma profunda la guiaba. Sabía que el fuego también podía ser un canto. Al séptimo día, llegó ante una grieta enorme, de la que salían lenguas de fuego negro. El aire era tan caliente que el suelo se derretía bajo sus pies, y allí, entre columnas de humo, lo vio, Caronte. Su cuerpo era una montaña en movimiento. El fuego fluía por sus venas como ríos de magma, y sus ojos eran dos soles invertidos. Cuando habló, su voz hizo temblar los cielos. «¿Por qué vienes, criatura frágil? ¿No ves que los dioses mismos arden en mi furia?» Eira avanzó un paso. Su piel comenzó a quemarse, pero no retrocedió. «No vengo a detenerte», dijo con voz firme. «Vengo a recordarte». Caronte se detuvo sorprendido. «¿Recordarme? ¿De qué?».
Eira levantó las manos y de sus dedos brotó una luz verde suave como la hierba tras la lluvia. Recuerda cuando tu fuego no destruía, sino que daba calor. Cuando tu llama encendía la vida bajo la tierra de Briga. Recuerda cuando tú y tus hermanos erais uno solo. El fuego alrededor de Caronte titiló. Por un instante la furia del dios se quebró. Vio ante sí los rostros de Briga y Lugán, jóvenes, riendo bajo el cielo del primer amanecer. Recordó el día del pacto, el juramento sellado con lágrimas y esperanza, pero enseguida su corazón volvió a endurecerse. Mentiras, rugió. Los hombres me traicionaron y mis hermanos me olvidaron, y ahora envían a una mortal para domesticarme. Eira cayó de rodillas extenuada, pero su mirada seguía fija en él. No te enviaron ellos, te envío yo, porque la tierra llora y tú eres su llanto. El silencio se extendió. El fuego se detuvo en el aire. Por primera vez desde su despertar, Caronte miró a la mortal con algo que no era odio, sino duda. ¿Quién eres tú que hablas con voz de raíz? Eira respondió, soy la voz del equilibrio. Soy la hija de la tierra y el eco de los dioses. Y mientras haya un soplo de vida, tu fuego no podrá ser solo destrucción. Caronte bajó la mirada. Sus llamas disminuyeron, volviéndose rojas, casi humanas. Por un instante, Tartesos dejó de rugir. En los cielos, Lugán observó desde las nubes. Su trueno cayó y un destello azul cruzó el horizonte. El primer signo de reconciliación había nacido. Capítulo 4. El corazón del trueno. El amanecer sobre las sierras del norte se alzaba entre relámpagos. Las nubes se abrían como heridas en el cielo, y cada trueno parecía un rugido de guerra que sacudía los cimientos del mundo. Allí, entre los riscos tallados por el viento, se erguía el templo olvidado de Lugán, dios de la tormenta y del acero. Eira ascendía la montaña, con la piel aún marcada por las llamas de Caronte. El aire era tan delgado que cada respiración era una oración, cada paso un desafío a la muerte, pero su voluntad era firme. Sabía que para restaurar el equilibrio debía enfrentar no solo al fuego, sino también al trueno. Cuando alcanzó la cima, la tormenta se detuvo de golpe. Un rayo cayó frente a ella, partiéndose en 1000 destellos que se unieron para formar una figura imponente. Un guerrero cubierto por armadura forjada en relámpagos, con una lanza que brillaba como el sol al mediodía. Era Lugán, el dios del trueno y la justicia. Sus ojos eran azules como el cielo antes de la tormenta y su voz retumbó en la montaña. Eira de Briga, has hablado con el fuego. ¿Ahora vienes a desafiar al trueno? La joven inclinó la cabeza. No vengo a desafiarte, señor del rayo. Vengo a suplicarte. Lugán bajó la lanza con un gesto que mezclaba desprecio y curiosidad. ¿Suplicar? Las súplicas son para los débiles. Yo escucho solo a los valientes. Si quieres mi atención, sobrevive a mi prueba. Sin esperar respuesta, el dios levantó su arma, y del cielo descendieron 3 rayos que se incrustaron en la roca, tomando forma de guerreros de luz y trueno. Sus cuerpos eran pura energía. Sus ojos centelleaban con furia divina. Eira retrocedió un paso. Sabía que no podía enfrentarlos con fuerza. Cerró los ojos y recordó la raíz verde que aún latía bajo su piel. Entonces tocó la tierra y murmuró: Madre Briga, protégeme. Que la vida me escuche donde la muerte grita. Del suelo brotaron enredaderas luminosas que se enroscaron en los brazos de los guerreros, deteniendo su ataque. El trueno se confundió con el murmullo de las hojas. Eira alzó la mirada y gritó: No vine a luchar contra ti, Lugán. Vine a recordarte quién eras antes del rencor. El dios frunció el ceño. El cielo respondió con otro relámpago. Yo soy justicia. Soy el orden que sigue al caos. Sin mi cólera, los hombres habrían olvidado a los dioses. Eira se acercó a él con la voz temblando pero firme. No, Lugán. Eres el guardián de la vida, no su verdugo. Tu trueno debía limpiar el aire, no quemar las raíces. Mírame. La tierra te llama, no para que destruyas, sino para que escuches. Un silencio cayó sobre la montaña. Los rayos se apagaron lentamente hasta quedar solo el eco del viento. Lugán observó a la mortal frente a él. Pequeña, herida, pero invencible. Por primera vez en siglos bajó su lanza. Eres valiente, hija de la tierra, dijo con voz más suave. Tu fuego no quema y tus palabras no tiemblan. Dime, ¿qué buscas en mí? Busco tu corazón, respondió Eira, el verdadero corazón del trueno, aquel que no ruge para destruir, sino para despertar. Lugán sonrió, triste y cansado.
Hace mucho tiempo que olvidé ese sonido. Tal vez contigo pueda recordarlo. Entonces extendió su mano y una chispa azul viajó desde su pecho hasta el de Eira. El rayo no la hirió. Se fundió con el brillo verde de su raíz interior. El fuego y el trueno, opuestos por naturaleza, se unieron dentro de ella. El cielo se abrió. Una lluvia suave cayó sobre la montaña, apagando los incendios del valle. Por primera vez desde el inicio de la guerra, la tierra respiró. Eira cayó de rodillas exhausta. Lugan la miró con respeto. Ve, hija del equilibrio. El viento te llevará al oeste, donde el mar canta con voz de sombra. Allí encontrarás al último de nosotros, y la verdad sobre Tartessos. El dios desapareció en un relámpago, y el eco de su voz quedó flotando en el aire como una promesa. Capítulo 5. Las mareas del olvido. El horizonte se extendía como una herida azul. El mar rugía con voz de siglos, arrastrando fragmentos de piedra, huesos y recuerdos. Eira avanzaba en una pequeña embarcación de madera, guiada solo por el viento que Lugan había dejado como bendición. Durante días, las olas parecían observarla. No eran olas comunes. Se movían con un ritmo casi humano, respirando al compás de su corazón. A veces, entre la espuma, Eira creía ver rostros, guerreros caídos, dioses olvidados, almas atrapadas entre el sueño y la marea. El aire olía a sal y nostalgia. El viento susurraba nombres que ya nadie recordaba. Oros, el guardián del silencio. Tartessos, el reino sumergido. Una noche sin luna, el mar se tornó negro como obsidiana. La barca se detuvo, atrapada por una corriente invisible. Y de las profundidades surgió una voz que no era de este mundo. ¿Por qué vienes, hija de tierra y trueno, a perturbar el descanso del océano? Las aguas se abrieron lentamente, y de ellas emergió una figura colosal. Era Oros, el dios del mar y de la memoria perdida. Su cuerpo estaba hecho de corrientes y sombras. Su rostro cambiaba con cada ola, y sus ojos eran dos perlas inmensas que reflejaban el dolor de los siglos. Eira lo miró sin miedo. He venido a buscarte, Oros. El equilibrio del mundo se quiebra. Caronte ha despertado, Lugan ha vuelto a rugir y la tierra llora. Necesitamos tu recuerdo, tu verdad. El mar se agitó como si la idea misma de verdad fuera una ofensa. La verdad fue lo primero que los hombres ahogaron, respondió el dios con voz profunda. Yo guardo su silencio porque hablar sería recordar lo que destruyeron. Eira se puso de pie sobre la barca, su manto empapado ondeando al viento. Entonces déjame recordarlo contigo. Si los dioses callan, que hablen los mortales. Oros alzó una mano y una ola gigantesca se alzó tras él como un muro de cristal. ¿Sabes lo que pides? Si miras en mis aguas verás el origen de toda ruina, incluso la tuya. La raíz verde bajo la piel de Eira comenzó a brillar. El rayo de Lugan aún ardía en su pecho. No temo a la ruina, dijo. Temo al olvido. Oros la observó por un largo instante y luego hundió su tridente en el mar. Las aguas se abrieron, mostrando un abismo sin fondo, el santuario del recuerdo, donde yacían los ecos del pasado. Eira descendió entre luces líquidas, mientras los recuerdos del mundo flotaban a su alrededor. Vio el nacimiento de Tartessos, una ciudad dorada construida con canto y magia, donde los dioses y los hombres vivían como uno solo. Vio a Briga, Lugan y Caronte creando la tierra, el aire y el fuego, y luego vio la traición, los hombres seducidos por el poder del grial dorado, una réplica impura del cáliz sagrado, intentaron robar la esencia divina para hacerse inmortales. Caronte los castigó con fuego, Lugan con tormentas, y Oros ahogó su voz en el silencio del mar. Eira cayó de rodillas llorando. Entonces fue el orgullo de los hombres, no la crueldad de los dioses. Oros asintió lentamente. Así es. Pero la vergüenza no se borra con lágrimas, hija de Briga. Por eso juré dormir hasta que alguien recordara sin odio. Tú lo has hecho. El mar se volvió transparente. El cielo se reflejaba en él como un espejo inmenso. Oros levantó su tridente y tocó el corazón de Eira. Lleva mi memoria contigo. Cuando el fuego, el trueno y el mar vuelvan a unirse, Tartessos renacerá. Eira sintió el peso del océano dentro de su alma, un torrente de calma y fuerza. El mar la envolvió en un remolino luminoso y la devolvió a la superficie, donde un amanecer nuevo rompía el horizonte.
Sobre el agua, un delfín de luz la acompañaba, símbolo del pacto restaurado. Eira levantó la vista hacia el sol y susurró: «El último dios ha hablado. Ahora comienza el despertar de Tartesos». Capítulo 6. El despertar de Tartesos. El sol emergía sobre un horizonte que ya no era el mismo. Las aguas del Atlántico brillaban como oro líquido, y bajo su superficie, los restos dormidos de Tartesos comenzaban a moverse. Las ruinas cantaban, los templos respiraban, las estatuas cubiertas de coral abrían lentamente sus ojos de piedra. Eira se encontraba en la costa, de pie sobre la arena mojada. El viento traía consigo el eco de 3 voces: fuego, trueno y mar, entrelazadas en un mismo pulso. El pacto se estaba reanudando. Desde el este una llama surgió del horizonte. Era Caronte, el dios del fuego, caminando sobre el aire ardiente. De las nubes descendió un rayo azul que se convirtió en Lugán, portando su lanza luminosa. Y del mar emergió Horus, su cuerpo formado de corrientes y estrellas líquidas. Por primera vez desde la era del silencio, los 3 dioses estaban juntos. La tierra tembló suavemente bajo sus pies. Eira los observó con reverencia, pero también con determinación. Sabía que no eran dioses perfectos, sino reflejos de las pasiones humanas, y que ahora, para renacer Tartesos, debían aceptar aquello que habían negado durante milenios: la unión a través del perdón. Caronte habló primero, su voz rugiendo como un volcán. «Durante siglos cargué con el odio de los hombres. Quemé sus templos, devoré sus ciudades. Pero si el fuego fue creado para destruir, entonces no soy un dios, soy una herida». Lugán bajó la mirada. «Yo también he errado. Mi justicia se volvió castigo. Mi orden, tiranía. Los truenos que debían proteger solo trajeron miedo». Horus extendió su mano y las olas acariciaron la arena como si el mar llorara. El silencio me consumió. Callé cuando debía hablar. Guardé la verdad hasta que el mundo la olvidó. Eira avanzó hacia ellos, su cuerpo iluminado por 3 luces: roja del fuego, azul del trueno, verde del mar. «Entonces dejad de ser lo que fuisteis», dijo con voz firme. «El mundo no necesita dioses que gobiernen, sino guardianes que recuerden». Los 3 la miraron en silencio. El aire se llenó de energía pura, y juntos extendieron sus manos hacia ella. Una luz deslumbrante cubrió el cielo. El fuego se fundió con el agua. El rayo danzó entre las llamas. El suelo vibró con un canto antiguo, y las ruinas de Tartesos comenzaron a elevarse del fondo del mar. Torres de oro y obsidiana emergieron entre las olas. Puentes de cristal unían las islas. En el centro del renacido reino, una llama azul se encendió. El corazón de Tartesos, símbolo del nuevo pacto. Los hombres que habitaban las costas cercanas salieron de sus aldeas observando el milagro. Por primera vez en generaciones miraron al cielo sin temor. Lugán alzó su lanza y su voz resonó en los 4 vientos. «Que el rugido de Tartesos no sea de guerra, sino de vida». Caronte encendió su llama sagrada sobre el templo principal. «Que el fuego sea luz, no destrucción». Horus levantó su tridente calmando las mareas. «Que el mar guarde los recuerdos, no las tumbas». Eira, en el centro del círculo divino, sintió como el poder del mundo fluía a través de ella. Pero en lo más profundo de su mente, una voz desconocida susurró: «El equilibrio no se mantiene solo con la luz, porque donde renace la creación también despierta la sombra». El cielo se oscureció brevemente. Una onda invisible recorrió el mundo, estremeciendo incluso a los dioses. Eira abrió los ojos. Su mirada reflejaba miedo. Sabía que el despertar de Tartesos no era el final, sino el comienzo de algo mucho más antiguo. En lo alto del firmamento, una constelación se encendió con forma de serpiente que devoraba su propia cola, el símbolo del ciclo eterno. La era del renacimiento acababa de comenzar. Capítulo 7. La sombra del primer dios. El amanecer sobre Tartesos era distinto. El cielo aún brillaba con los reflejos dorados del renacimiento, pero en el borde del horizonte una franja de oscuridad comenzaba a crecer. No era una tormenta, no era humo, era algo más antiguo que la luz misma. Eira se despertó sobresaltada. Había soñado con un mar sin estrellas, donde una voz infinita la llamaba por su nombre. Esa voz no tenía forma ni rostro, pero en ella sintió el peso de todo lo que había existido y sido olvidado. Los 3 dioses aguardaban en el templo del corazón azul.
Caronte, de pie junto a la llama sagrada, observaba su reflejo con una mezcla de orgullo y temor. Lugán contemplaba el horizonte con su lanza en alto, tratando de descifrar la tormenta que se acercaba. Y Oros, más silencioso que nunca, escuchaba el murmullo del océano, perturbado por corrientes que no obedecían su mando. Cuando Eira entró, todos guardaron silencio. La joven sacerdotisa traía en la mirada algo que los dioses reconocieron al instante: el eco del vacío. Él ha despertado, dijo con voz temblorosa. Lugán frunció el ceño. ¿Quién? ¿Qué fuerza puede aún moverse fuera del pacto? Oros fue el primero en responder, con un suspiro que hizo estremecer las aguas. El que existió antes de nosotros, el que dio origen a todo, y al que todos negamos. Caronte cerró los puños, su fuego titilando con miedo. No pronuncies su nombre, pero Eira ya lo había oído en sus sueños, y cuando lo dijo, el aire se volvió pesado. Nahar, el dios del vacío. El suelo tembló. Las paredes del templo crujieron como si una fuerza invisible las apretara desde dentro. El fuego se apagó por un instante y las aguas del mar se retiraron varios kilómetros hacia atrás, dejando al descubierto esqueletos de criaturas que jamás habían sido vistas. Lugán golpeó el suelo con su lanza, creando un rayo que estabilizó el aire. «Hablad. ¿Qué sabéis de él?». Oros respondió con voz grave como las profundidades del océano. Antes del principio, Nahar era la nada que soñó con ser algo. De su vacío nacimos nosotros, fuego, trueno y mar. Pero cuando el mundo se llenó de forma y sonido, él sintió dolor, porque el vacío no puede soportar la existencia. Caronte añadió con amargura, y así trató de deshacer la creación. Nosotros lo enfrentamos y lo sellamos en el núcleo del mundo, donde el tiempo no corre. Pero ahora, alguien ha roto ese sello. Eira levantó la vista. Fue el renacimiento de Tartessos, susurró. Cuando los tres poderes se unieron, el equilibrio despertó, pero también el vacío que lo completa. Lo hemos traído de vuelta. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Ni siquiera el viento se atrevía a moverse. Entonces, el fuego del altar se tornó negro. Una sombra se elevó de él, expandiéndose por las paredes como un humo vivo. Del humo emergieron ojos, incontables, observando desde todas direcciones, y una voz profunda como la eternidad habló. Yo no soy enemigo ni amigo, soy el descanso que sigue al aliento, soy lo que existe cuando todo deja de ser. Eira retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. Lugán lanzó un rayo directo a la sombra, pero el trueno fue absorbido como si se hundiera en el agua. Caronte gritó una palabra sagrada y encendió su fuego purificador, pero la llama se volvió gris. Oros intentó encerrar la sombra en un remolino de agua, pero el mar mismo se volvió opaco. «Vuestra luz es hermosa», susurró Nahar, «pero hasta la luz necesita oscuridad para brillar. ¿No lo comprendéis? No quiero destruir, quiero liberar». «¿Liberar qué?», gritó Eira. La sombra se inclinó hacia ella como si sonriera. «El mundo de sí mismo». De repente todo se fragmentó. Las piedras del templo se alzaron flotando y el cielo se abrió mostrando un vacío sin estrellas. Eira vio los rostros de los tres dioses disolverse en un resplandor blanco. Una voz interior, quizás la de Briga, quizás la suya propia, le susurró. El equilibrio no se destruye, se renueva, pero para que nazca de nuevo, alguien debe caer. Eira gritó y la luz la envolvió por completo. Cuando el silencio regresó, Tartessos había desaparecido del horizonte. Solo el mar quedaba, tranquilo y eterno, y en el centro de ese mar una llama azul seguía ardiendo, desafiando al vacío. Capítulo 8. El reino del silencio. El mundo había desaparecido. No había cielo, ni tierra, ni mar. Solo un vacío inmenso donde la luz parecía recordar lo que una vez fue oscuridad. Eira despertó flotando en ese abismo, su cuerpo leve como una brizna suspendida en el sueño de un dios. El silencio era absoluto. No existía el tiempo, solo una presencia que latía con ritmo antiguo. Y entonces lo oyó. Una respiración profunda, inmensa, que parecía provenir de todas partes. De la nada emergió una figura. Era Nahar, pero su forma cambiaba constantemente. A veces humano, a veces sombra, a veces un mar de estrellas que se deshacía al mirarlo. Su voz sonaba como 1000 ecos repitiéndose a través de la eternidad. «Bienvenida al reino del silencio», dijo.
Aquí no hay principio ni fin, solo lo que siempre fue y lo que siempre será. Eira intentó hablar, pero su voz no salió. Nahar extendió su mano y una chispa negra cruzó el espacio entre ellos. Su garganta volvió a sentir el aire. ¿Dónde estoy?, preguntó. En el corazón del mundo, respondió el dios, donde los dioses fueron soñados y los sueños se olvidaron. Eira miró a su alrededor. En la distancia flotaban fragmentos de realidades, pedazos de ciudades, reflejos de cielos, ecos de risas humanas que se desvanecían. Todo parecía existir y morir al mismo tiempo. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó con el pulso acelerado. Nahar la observó con una serenidad infinita. Porque tú eres la grieta que separa el ser del no ser. Tu alma lleva la raíz de Briga, el rayo de Lugán y la memoria de Horus. Eres la síntesis de la creación y la llave de su fin. Eira retrocedió. No soy una llave, soy una guardiana. ¿Guardiana de qué?, replicó Nahar con una sonrisa que no era sonrisa. ¿De un equilibrio que solo mantiene el sufrimiento? Los dioses crean, los hombres destruyen, y tú llamas a eso orden. Yo ofrezco algo mejor. Descanso. El vacío vibró con sus palabras. Las sombras se arremolinaron alrededor de Eira, mostrándole visiones. Campos quemados, ciudades inundadas, guerras santas en nombre de dioses olvidados, y entre ellas su propio rostro, gritando ante un fuego eterno. Todo lo que existe sufre, susurró Nahar. Yo puedo detenerlo, si tú lo permites. Eira cayó de rodillas. Sus lágrimas flotaban en el aire como perlas perdidas. ¿Detenerlo? ¿Anular la vida? ¿Borrar la memoria de quienes amaron y lucharon? No borrar, respondió Nahar. Silenciar. La nada no duele, Eira. Solo la existencia duele. Por un instante, el argumento del dios parecía tener sentido. El silencio era hermoso. No había odio, ni miedo, ni fuego. Solo paz. Una paz tan profunda que podía matar. Pero entonces dentro de ella la raíz verde comenzó a brillar. El fuego de Caronte ardió en su pecho. El trueno de Lugán rugió en su sangre. Y la marea de Horus vibró en sus venas. Eira alzó la vista y dijo con voz firme: No, Nahar, la existencia duele, pero ese dolor es lo que nos hace recordar que estamos vivos. Tu silencio no es paz, es vacío, y yo no seré su guardiana. El vacío rugió. Nahar se elevó, su cuerpo expandiéndose hasta cubrir el horizonte. Sus ojos se convirtieron en agujeros negros que devoraban la luz. Entonces serás su enemiga, tronó la voz del dios. Y cuando el último eco se apague, solo tú y yo quedaremos. Eira extendió las manos y las luces de los tres dioses se entrelazaron en un torbellino de energía pura. Un fuego azul verde dorado la envolvió, formando una armadura luminosa. El reino del silencio se estremeció. Las sombras comenzaron a fracturarse como cristales bajo una tormenta. Si este es el corazón del mundo, gritó Eira, entonces aquí mismo nacerá de nuevo la voz de la vida. Nahar rugió con furia, extendiendo sus brazos. Del vacío brotaron seres oscuros, ecos sin alma, reflejos distorsionados de dioses caídos. Eira los enfrentó, su luz cortando la nada como un canto que se negaba a morir. En medio de la batalla, la voz de Briga resonó en su mente. No destruyas la oscuridad, abrácala, porque la vida no vence al vacío, lo transforma. Eira comprendió, y con un grito que atravesó el abismo, abrió sus brazos y se lanzó directamente hacia Nahar. El impacto fue como el nacimiento de un nuevo universo. Luz y sombra se fundieron, y durante un instante eterno el silencio se volvió canto. Capítulo 9. La luz dentro del vacío. La explosión de luz y sombra había devorado todo. Durante lo que pudo ser un segundo o una eternidad, el universo dejó de existir. Solo flotaban los recuerdos, las emociones, los fragmentos de lo que alguna vez fueron dioses, mares y almas. Cuando el resplandor se disipó, Eira se encontró de pie sobre una superficie que no era suelo, sino un reflejo de sí misma. Cada paso que daba producía ondas de luz, como si caminara sobre el espejo líquido del alma. El silencio aún reinaba, pero ya no era el silencio de Nahar. Era uno nuevo, más profundo, más humano. Uno que contenía tanto el eco de la vida como la memoria del vacío. Eira miró sus manos.
Una brillaba con el resplandor de los dioses, la otra emanaba una negrura suave, viva. Dentro de su pecho, 2 pulsos latían, uno de fuego, otro de sombra. Entonces sobreviví, susurró. Pero una voz respondió desde dentro de ella. No sobreviviste, Eira. Te convertiste en mí. El aire tembló. Una figura emergió de su propio reflejo. Era Nahar, o lo que quedaba de él. Una sombra translúcida que imitaba sus movimientos, sus gestos, su respiración. ¿Qué eres ahora?, preguntó Eira. Soy tu mitad, respondió la sombra con serenidad. Cuando intentaste destruirme me absorbiste. Ahora mi vacío vive dentro de ti, y tú vives dentro de mí. Eira sintió un escalofrío recorrer su columna. Podía escuchar los pensamientos de Nahar, su calma infinita, su amor por el silencio. Y también comprendía su lógica, la belleza fría de la nada. No, dijo retrocediendo. No permitiré que me consumas. Consumirte es paz, replicó Nahar. No, Eira, solo quiero descansar. Mírate. Miras la vida pero temes su peso. Sientes dolor, pero lo llamas sentido. Yo solo te ofrezco lo que anhelas. Paz. Eira cerró los ojos. Recordó los rostros de los caídos. Caronte, Lugán, Briga, Oros. Todos habían luchado no por la paz eterna, sino por la existencia misma. El fuego, la marea, el trueno, la raíz. Todos ellos eran manifestaciones de lo imperfecto pero real. Abrió los ojos y murmuró. Si tú eres parte de mí, entonces yo también puedo cambiarte. Su luz interior comenzó a intensificarse. Nahar la observó con una mezcla de miedo y curiosidad. El vacío que lo conformaba empezó a vibrar con colores, como si recordara lo que era la forma. No entiendes lo que haces, susurró él. Si me cambias, destruirás el equilibrio dentro de ti. Serás el caos. Entonces que sea el caos, gritó Eira. Prefiero el fuego que quema, a la calma que mata. El reflejo estalló. El espacio se dobló sobre sí mismo. Luz y sombra se enfrentaron dentro de su cuerpo, como 2 tempestades luchando por la existencia. Eira cayó de rodillas, su respiración quebrada, su mente inundada por recuerdos ajenos, la creación del mundo, la caída de los primeros dioses, el nacimiento del silencio. Y al final de todo, un instante, la primera lágrima que alguna vez derramó Nahar al ver morir una estrella. Eira entendió. Nahar no era solo destrucción, era la compasión del universo ante su propio cansancio. Y esa compasión también era divina. Alzó la vista y susurró. No te borraré, Nahar. Te aceptaré. Y juntos seremos algo que ni la luz ni la oscuridad pudieron ser. La sombra se detuvo. Su forma comenzó a disolverse lentamente, mezclándose con la luz de Eira. No había más lucha, solo una fusión serena, una comprensión infinita. El reflejo bajo sus pies se transformó en un lago dorado. De él emergió una flor luminosa, un lirio que combinaba tonos de blanco y negro. Eira la tomó entre sus manos. Una voz resonó en su interior. Has reconciliado el alma del mundo, pero la guerra aún no ha terminado, porque los hombres han olvidado lo que los dioses recordaron. Eira alzó la mirada y vio un horizonte surgir ante ella. Las tierras de Tartesos, el reino antiguo, renacían bajo un nuevo amanecer. Pero en el cielo, 3 sombras descendían, las encarnaciones humanas de los dioses que antes habían dormido. El rugido de Tartesos resonó una vez más, y Eira comprendió que su viaje aún no había terminado. Capítulo 10. El renacer de Tartesos. El viento del amanecer soplaba con un aroma salado. Eira abrió los ojos y se encontró tendida sobre la arena dorada de una costa desconocida. El sol ascendía lentamente y su reflejo en el mar parecía dibujar símbolos antiguos, como si el océano recordara las plegarias olvidadas de los dioses. Ante ella se extendía una ciudad que no debería existir, Tartesos. Torres de bronce, templos cubiertos de mosaicos luminosos y canales que resplandecían como venas de oro líquido. El aire vibraba con un canto ancestral, un eco que solo los dioses podían entonar. He vuelto al principio, susurró Eira, levantándose lentamente. Su cuerpo ya no era el mismo. La armadura de luz había desaparecido, pero su piel brillaba con un resplandor interno, como si cada célula guardara una chispa del universo. El lirio blanco y negro que había traído del vacío flotaba sobre su palma, latiendo al ritmo de su corazón. Mientras avanzaba hacia la ciudad, el murmullo de miles de voces se elevó. El pueblo de Tartesos, humanos, híbridos,
Seres mitológicos que habían dormido bajo la arena durante siglos emergían de las ruinas. Sus ojos reflejaban tanto esperanza como miedo. Un anciano con túnica de sal y algas se adelantó. ¿Eres tú la que escuchamos en nuestros sueños?, preguntó. ¿La que habló con los dioses del vacío? Eira asintió. No vengo a traer salvación, solo verdad. Los dioses están volviendo. El cielo tembló. 3 columnas de fuego, agua y relámpago descendieron del horizonte. De ellas emergieron figuras humanas, pero sus presencias eran demasiado vastas para ser mortales. Caronte, el dios del fuego, tomó forma de un guerrero de ojos rojos y cabellos ardientes. Lugán, el dios del trueno, descendió envuelto en tormentas. Oros, señor de las mareas, emergió del mar con un manto de espuma, y entre ellos, caminando con gracia etérea, Briga, la diosa de la raíz y la vida, portando una lanza de cristal verde. Los 4 se detuvieron frente a Eira. El aire se llenó de un poder tan denso que los mortales se arrodillaron instintivamente. «Has hecho lo imposible», dijo Briga, su voz como un río entre montañas. «Has unido lo que fue separado desde el principio, luz y vacío». Eira bajó la cabeza. «Y aún así, el equilibrio sigue temblando. Nahar vive dentro de mí, y su silencio no ha desaparecido». Caronte rió, una risa grave que hizo vibrar el suelo. «El silencio es parte de todo fuego. Incluso las llamas arden más fuerte cuando no hacen ruido». Lugán golpeó el suelo con su lanza, y un trueno respondió desde el cielo. «No es momento de filosofía. Tartessos renace, pero el precio será alto. Los dioses del norte, los hijos de Erion, el dios que rechazó la creación, marchan hacia nosotros. Quieren reclamar la chispa que ahora posees». Eira apretó el lirio entre sus manos. «Entonces lucharé, como humana, como diosa, como lo que sea necesario». Oros sonrió. Su voz era la calma del mar antes de la tormenta. «El mar te reconocerá como una de los nuestros. Pero recuerda, quien empuña la dualidad no puede elegir un solo bando». En ese momento las aguas del puerto comenzaron a hervir. De las profundidades surgió una flota de barcos negros, impulsados por un viento helado. Sus velas estaban marcadas con símbolos del norte, runas de muerte y vacío. El rugido de Tartessos resonó por toda la bahía. Los guerreros humanos, los antiguos espíritus del bosque y los dioses mismos se prepararon. Era el renacer de un mundo y el inicio de una nueva guerra divina. Eira levantó su mano, y el lirio del vacío se transformó en una lanza de luz y sombra. El cielo se partió en 2. «Por Tartessos», gritó, y el choque entre dioses volvió a estremecer la creación. Capítulo 11. La guerra de los cielos y los abismos. El cielo de Tartessos ardía con luces imposibles. Auroras del norte se entrelazaban con relámpagos dorados, y el mar rugía con olas tan altas que rozaban las nubes. Los tambores de guerra resonaban desde las murallas, mientras los dioses se preparaban para una batalla que el mundo recordaría por milenios. Eira, en el centro de todo, sostenía su lanza de luz y sombra. Su mirada se cruzó con la de Briga, que la observaba con un brillo triste. Ambas sabían que aquello no era una guerra de victoria, sino de destino. Los barcos del norte, forjados en hielo y hierro, avanzaban sobre el mar embravecido. De sus cubiertas descendían los hijos de Erion, dioses del frío y del vacío, engendrados por el rechazo a la creación. Sus ojos eran estrellas muertas, sus voces un eco del olvido. «Por la luz eterna», rugió Caronte alzando su espada envuelta en fuego. Una ola de llamas barrió la primera línea enemiga, pero el hielo del norte respondió, apagando las brasas y quebrando la tierra. Desde el cielo, Lugán invocó una tormenta. Los rayos caían como lanzas divinas, atravesando las naves enemigas. Pero entre los truenos, un relámpago negro descendió del norte. Era Erion, el dios caído. Su cuerpo parecía hecho de niebla y ceniza. De su espalda emergían alas rotas y en su mano llevaba una espada transparente que cortaba la luz misma. «Tartessos debía haber sido borrado», dijo con voz fría como la eternidad. «La creación no es más que un error que se repite. El vacío es la única verdad». Eira dio un paso al frente. «El vacío también es parte de mí», replicó. «Y aún así, elijo la existencia». Erion sonrió con desprecio. «Entonces arderás con ella». El choque fue devastador. Luz y sombra se entrelazaron en un torbellino de energía que partió el mar en 2. Cada golpe de Eira creaba un destello. Cada corte de Erion devoraba ese resplandor.
Mientras tanto, Briga extendió sus raíces divinas por el campo de batalla, sanando a los caídos. Pero algo extraño ocurrió. Una sombra brotó de la tierra y una mano emergió entre las raíces desgarrándolas. ¿Qué?, susurró Briga retrocediendo. De la oscuridad surgió Horus, el dios del mar, con los ojos vacíos. Su voz era un murmullo de mareas perdidas. Briga, el silencio también me habló. He visto el fondo del abismo, y allí no hay sufrimiento, solo descanso. Briga lo miró horrorizada. ¿Tú? ¿Te has unido a él? No, respondió Horus mientras una lágrima salada rodaba por su mejilla. Solo quiero terminar con el ciclo. Entonces levantó su tridente y lanzó una ola gigantesca hacia las defensas de Tartesos. Miles de guerreros fueron arrastrados por el mar, mientras las torres se desmoronaban bajo la furia del traidor. Caronte gritó de ira. «Maldito seas, Horus, hermano del mar, has condenado nuestra tierra». El fuego del dios rugió con una intensidad que hizo hervir las aguas, pero Horus no se detuvo. Cada ola suya era una súplica por el final. En el cielo, Eira y Erion continuaban su duelo. El choque entre ambos desgarraba los velos del firmamento y los fragmentos de la realidad caían como lluvia de estrellas. Base en medio del caos, Lugan descendió con su trueno más poderoso, golpeando el suelo. El sonido fue tan inmenso que congeló el tiempo por un instante. «Basta», rugió. «Si seguimos, destruiremos no solo Tartesos, sino el alma del mundo». Pero ya era tarde. Horus invocó la marea final, un torrente de agua divina que amenazaba con ahogar toda la creación. Briga, llorando, extendió sus manos sobre la tierra. «Entonces, que la vida misma te detenga». Sus raíces crecieron hasta alcanzar el cielo, envolviendo el océano, la tormenta y el fuego. Durante un instante, todos los elementos se fundieron en una sola forma, el corazón latente de Tartesos. Eira sintió el llamado dentro de su pecho. Nahar, el silencio, despertó, y su voz resonó en la mente de todos. Si la creación no puede hallar equilibrio, el vacío lo impondrá. Eira gritó clavando su lanza en el suelo. De ella brotó una luz infinita que atravesó a Horus, a Erion y al propio Nahar dentro de sí. El mundo se detuvo, el mar se dividió, el cielo se quebró, y Tartesos desapareció bajo un resplandor tan intenso que ningún dios pudo soportar mirarlo. Capítulo 12. El último eco de los dioses. El silencio regresó. No el silencio del vacío de Nahar, sino uno más profundo, más humano, el que queda cuando todo ha terminado. Eira abrió los ojos, y lo primero que vio fue la luz gris de un amanecer sin sol. El mar, antes furioso, era ahora un espejo inmóvil. Las torres de Tartesos yacían hundidas, cubiertas de algas y ceniza. No quedaban dioses, ni guerreros, ni cantos. Solo ella. Se incorporó lentamente, sintiendo la pesadez de un cuerpo que ya no era del todo mortal. Su lanza había desaparecido. En su lugar, sobre la arena húmeda, descansaba el lirio blanco y negro, marchito. El viento sopló, y con él llegó un murmullo. Una voz conocida. ¿Qué queda cuando la guerra termina, Eira? Era Nahar, hablando desde dentro de su mente, suave, casi compasivo. «Queda lo que siempre queda», respondió ella con la mirada fija en el horizonte. La elección. A lo lejos, el mar se abrió una vez más, y del agua emergieron 4 luces débiles, los espíritus de Caronte, Lugan, Briga y Horus. Sus formas eran etéreas, como brasas que aún se niegan a extinguirse. Briga habló primero, su voz un suspiro del bosque. «Has hecho lo que ninguno de nosotros pudo, has unido lo que estaba separado, pero ahora debes decidir qué quedará». Eira miró sus manos. De una emanaba una luz dorada, de la otra un humo oscuro. Vida y silencio, creación y fin. Lugan descendió en un rayo pálido. «Si eliges la luz, Tartesos renacerá, pero la guerra volverá con el tiempo. Los hombres no sabrán usar lo divino sin destruirlo». Caronte, envuelto en un fuego ya sin calor, añadió: «Si eliges el vacío, el mundo dormirá para siempre. No habrá dolor, ni memoria, solo descanso». Eira cerró los ojos. Podía sentir la esencia de Nahar dentro de su pecho, latiendo como un corazón paralelo. Podía oír las risas del pasado, las plegarias, las batallas, todo lo que había hecho de la existencia algo más que un sueño. Entonces comprendió. El mundo no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba seguir. Abrió sus manos. El lirio marchito flotó entre ellas y comenzó a dividirse. Su mitad blanca se convirtió en luz, su mitad negra en sombra.
Eira las unió dejando que ambas energías se fundieran en una sola chispa. No elegiré entre vida y vacío, susurró. Elegiré el renacer. El cielo se iluminó. La luz y la sombra se extendieron por el horizonte, tejiendo un nuevo tejido de existencia. De las ruinas de Tartessos brotaron raíces verdes, y del mar surgieron islas luminosas. No era la ciudad antigua, sino algo distinto, más humilde, más humano. Los espíritus de los dioses sonrieron. Caronte bajó la cabeza en señal de respeto. Así debía ser. El fuego no muere, solo cambia de forma. Oros, con voz quebrada, susurró: gracias, hermana del alma, por enseñarme a perdonar el mar. Briga extendió su mano etérea, rozando la frente de Eira. La semilla del equilibrio está en ti. Guíala bien, o los hombres volverán a olvidar. Una a una, las luces de los dioses se desvanecieron, fundiéndose con el aire y el agua. Solo quedó Eira, de pie frente al amanecer, mientras el nuevo sol se alzaba sobre un mundo recién nacido. Nahar habló por última vez. ¿Y si vuelven a destruirlo todo? Eira sonrió. Entonces lo volveremos a crear, porque esa es la esencia del ser. El viento sopló, el mar respiró, y el eco de los dioses se perdió en el horizonte, no como un final, sino como una canción que comienza otra vez. Fin del capítulo 12, el último eco de los dioses.